agradecer a la ETC y a Incerpan el haber contado con nosotros, conmigo en particular, para la participación en esta jornada. Bueno, realmente estamos en un proceso, en un reto que yo creo que no tiene precedentes, que es la elaboración de un plan estratégico de la PAC en un modelo, como todo el mundo sabe, que ya no es un modelo prescrito como eran los anteriores, donde se nos prescribía prácticamente todo lo que teníamos que hacer, tanto Estados miembros como agricultores y ganaderos, sino esta vez a través del diseño por parte de los propios Estados miembros de las intervenciones a partir de un análisis previo de necesidades, que es el proceso en el que hemos estado inmersos en los últimos meses y focalizándonos en una serie de objetivos que los propios reglamentos de la Comisión, pues del Consejo y el Parlamento nos van a proponer. Objetivos económicos, 3 objetivos económicos, objetivos medioambientales, otros 3 objetivos medioambientales, clima, biodiversidad y agua, suelo y aire, son los 3 objetivos ambientales, y objetivos sociales desde el punto de vista no solo de lo que tiene que ver con el renuevo generacional, por ejemplo, en el campo, sino también con las demandas de los consumidores en relación a la forma en la que los alimentos se producen, en relación, por ejemplo, con el buen funcionamiento de la cadena dentro de la producción de alimentos, de los distintos eslabones. Yo creo que en eso es muy oportuno que toda la cadena, en este caso a través de Incerpan, pues efectivamente tenga en consideración todas estas cuestiones, porque como digo, uno de los objetivos de la PAC también, la nueva PAC tiene que ver con esa mejora del reparto del valor a lo largo de la cadena. Realmente, bueno, en el tema de ecoesquemas hemos venido trabajando con las organizaciones profesionales agrarias, con las organizaciones medioambientales, con las comunidades autónomas en los últimos meses, en ir diseñando algunas prácticas. Yo sí que quería resaltar en primer lugar que hay muchísimos interrogantes todavía y por eso quizá no podemos avanzar todo lo que hubiera sido deseable para nosotros también de cara a hacer el plan estratégico y, por supuesto, para los agricultores para tener tiempo suficiente para estar preparados. Y quiero referirme a 2 cuestiones fundamentales que nos están de alguna manera retrasando la toma de una decisión al respecto. En primer lugar, porque, como saben, los trílogos entre el Parlamento y la Comisión y el Consejo, los colegisladores, no han terminado. No terminarán previsiblemente hasta el mes de junio. Finales de mayo quizás sería un escenario optimista. El último Consejo de Ministros es el 31 de mayo. Quizá ese sería un escenario optimista, pero podría ser incluso que nos metiéramos en junio. Y hay 2 cuestiones en este acuerdo que son fundamentales de cara al diseño definitivo de los ecoesquemas. En primer lugar, la definición de la línea de base. Es decir, como saben, la PAC tiene una condicionalidad reforzada a partir de ahora, en este nuevo periodo que está iniciando en 2023, y esa línea de base de la condicionalidad reforzada no está todavía dibujada completamente. Es decir, ¿qué se va a exigir, por ejemplo, de manera obligatoria en el ámbito de las rotaciones de cultivos? Estoy hablando de prácticas que afectan directamente a este sector. ¿Qué tipos de explotaciones pueden estar exentas de hacer determinadas prácticas obligatorias, cuáles no? Bueno, por ejemplo, algo como si la figura del agricultor genuino va a ser obligatoria para los Estados miembros o no lo va a ser. O sea, quiero decir que ahí hay todavía cuestiones de mucho calado que todavía no están decididas. Otra cuestión que tampoco está decidida es lo que tiene que ver con el montante económico que debe destinarse a los ecoesquemas. Como saben, en el acuerdo del Consejo de Ministros, el acuerdo de Luxemburgo, que tuvo lugar el año pasado en presidencia alemana, el Consejo de Ministros acordó en este marco una propuesta de lo que se conoce como el ring fencing, la cantidad de dinero destinada a los ecoesquemas, del 20% del total de los pagos directos. Pero también saben que el Parlamento pide un 30% y que la Comisión, que no decía ninguna cifra cuando presentó su propuesta, se ha alineado con el Parlamento y también pide un 30%. Quiero decir con eso que tampoco sabemos ni siquiera todavía el montante de fondos
que estará destinado a esta práctica. Pero lo que sí que tenemos claro es que la PAC a partir de 2023 tiene una mayor ambición ambiental. Así es como se ha vislumbrado desde el comienzo, desde que la Comisión puso encima de la mesa hace ya 2 años, más de 2 años, su primera propuesta de reglamento, una mayor ambición ambiental, que además se ha visto reforzada todavía más con la publicación de la estrategia de la granja a la mesa, del Pacto Verde, en el que han aparecido exigencias ya en forma de objetivos numéricos. Es decir, no solo los Estados miembros tenemos que hacer nuestro propio análisis de necesidades respecto a objetivos climáticos, a objetivos ambientales, a calidad del aire, a calidad del agua, a biodiversidad, etcétera, sino que además la Comisión ya nos está poniendo por la vía de esta estrategia de la granja a la mesa una serie de objetivos numéricos, reducción de los fitosanitarios a la mitad, un 30% de superficie destinada a la producción ecológica, o sea, una serie ya de targets, como digo, numéricos, que ahora los Estados miembros, a través de las recomendaciones que se nos ha hecho a cada uno, un poquito de recomendaciones particulares, tenemos que incorporar también a nuestro plan estratégico. Por lo tanto, es evidente que la ambición ambiental de esta PAC es muy superior, pero bueno, también es verdad, y nosotros eso lo hemos mantenido siempre, lo ha dicho el ministro en numerosas ocasiones, que para nosotros no puede haber una sostenibilidad, una mejor sostenibilidad ambiental o una mayor sostenibilidad ambiental si no hay una suficiente rentabilidad en las explotaciones y si no hay también esa sostenibilidad social que es necesaria de la agricultura, porque sin ella todo el territorio, el medio rural en su conjunto, puede ponerse en peligro. Dicho un poquito este contexto general, como saben, el Ministerio ha estado trabajando en una serie de fichas con las organizaciones profesionales agrarias, con las comunidades autónomas, que definen prácticas. Prácticas que no quiere decir ecoesquemas, porque, como digo, hace falta después organizar esa arquitectura, cómo van a funcionar. Una cosa es una práctica que, bueno, vamos a examinar en este proceso en el que estamos inmersos todos, que es un proceso además de aprendizaje. La propia Comisión Europea hay muchas preguntas que le hacemos a la que no nos sabe responder. O sea, es muy pronto todavía, es algo completamente nuevo los ecoesquemas y hay muchas cuestiones relacionadas con el diseño de esa arquitectura de los ecoesquemas, incluso de las propias prácticas, que la Comisión todavía no nos sabe responder. ¿Es posible pagar ayudas por cabeza de ganado? Pues en principio, salvo en circunstancias muy excepcionales, no. ¿Es posible hacer esto? Pues no sé. O sea, quiero decir, hay muchas cosas. La Comisión ha hecho un documento de preguntas y respuestas que todavía deja muchísimos interrogantes y no nos permite tomar decisiones cerradas. Pero sí que quería hacer algunas reflexiones sobre cosas que creo que es importante tomar en consideración. Más allá, desde mi punto de vista, que detenernos en una determinada práctica, es decir, en la rotación, cómo vamos a rotar, que es una especie mejorante. Para eso habrá muchísimo tiempo todavía, una vez que se cierren los flecos, no son tales flecos, son cosas gordas, en los trílogos. Una vez que la Comisión nos clarifique muchas cosas que están todavía por clarificar y una vez que se acuerde a nivel político entre el ministro y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas cómo va a ser la nueva PAC, no solo en el aspecto de cuánto dinero vamos a destinar a los ecoesquemas, porque como digo, el 20% es el mínimo. Puede ser que ese mínimo se ponga en el 25%, puede ser que ese mínimo se ponga en el 30%, o puede ser que haya una horquilla en la que los Estados miembros tengamos que definir, ¿no? Pero hay muchas cuestiones, como digo, la figura de agricultor genuino, cómo va a ser la ayuda básica a la renta, cómo va a ser el modelo de regionalización, cuántas regiones va a haber. Todas estas cuestiones, lógicamente, no pueden perderse de vista porque al final la PAC, como he dicho, es un plan coherente y ver las cosas aisladamente pues no nos permite hacernos una imagen fidedigna de qué es lo que voy a tener que hacer como agricultor, ¿no? Creo que para eso todavía nos falta tiempo, ¿no? Pero como digo, sí que quería comentar, yo creo cuáles son los principales retos en la arquitectura y un poquito para dejar la reflexión encima de la mesa. Con independencia que luego discutáis a nivel técnico si, bueno, con 3 especies, 2 especies, si es mejor rotar que diversificar,
si es mejor diversificar que rotar, si es mejor rotación con diversificación, o sea, ahí ya se puede hablar todo lo que sea. Y ahí seguimos abiertos a recibir observaciones respecto a las propuestas. En primer lugar, el aspecto presupuestario, es decir, un 20% del presupuesto destinado a ecoesquemas supone en España cerca de 1.000 millones de euros destinados a estas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta de ahí para arriba. Es decir, puede ser que el acuerdo suponga más aún de esos 20%. Nosotros, desde luego, defendemos que 20% es lo que acordó el Consejo y de ahí no nos movemos. Pero bueno, como digo, en el tema de los trílogos pueden ocurrir cosas. Y luego, lo que es más importante que definir una práctica es la arquitectura. Y ahí sí que quería dejar yo claros algunos mensajes. En primer lugar, la arquitectura ambiental es una sola. Es decir, no podemos tratar los ecoesquemas de manera aislada a las medidas agroambientales que vayan a diseñar las comunidades autónomas en el segundo pilar, porque la Unión Europea no nos lo permite. Es decir, en nuestro plan, la arquitectura ambiental tiene que ser una sola y ser coherente. Igual que he dicho antes que la condicionalidad es la línea de base, después están los ecoesquemas y después las ayudas ambientales. Y todo ello tiene que ser coherente y dar respuesta numéricamente a los objetivos que nos pongamos. Es decir, esta PAC es una PAC por objetivos. Esos objetivos tienen indicadores. Esos indicadores, hay indicadores de resultados, indicadores de rendimiento. Es decir, tenemos que trabajar con un formato al que no estamos acostumbrados y, por lo tanto, tenemos que tener en consideración toda esta arquitectura ambiental junta. Es decir, es muy fácil o quizás no tener quizá en la mente el concepto o bien coger una práctica de un ecoesquema y decir vamos a debatir sobre esta práctica. Es que no se pueden ver de manera aislada. O sea, el conjunto de la arquitectura ambiental es uno solo en el plan estratégico. Por eso, una de las cuestiones que nosotros tenemos bastante claras, si la Comisión nos lo permite, es que las prácticas que estén en ecoesquemas sean siempre prácticas y compromisos anuales para un agricultor, en la medida de lo posible. Es verdad que la rotación, que ya está, por ejemplo, en la condicionalidad, no es algo anual, es algo multianual. O sea, en una campaña, en diversas campañas se producen rotaciones, ¿no? Pero en la medida de lo posible queremos que los compromisos sean anuales, porque estamos hablando de primer pilar y cualquier cuestión que tenga que ver con un incumplimiento el año 3 o el año 4 y haya que empezar a recuperar dinero, a nosotros nos parece que eso no es compatible con el primer pilar. Otra cuestión importante, que cada agricultor tenga al menos una práctica a su disposición, de acuerdo a lo que produce y a su forma de producir. Pero, y esto también es muy importante, que la elección de una o dos prácticas baste, es decir, hay una especie de idea de que acumulando ecoesquemas vamos a cobrar más. Eso no es verdad, porque hay explotaciones que por sus características solo pueden tener acceso a uno a lo mejor. Y hay explotaciones que porque son grandes, porque tienen mucha diversificación, porque están en una zona en la que se pueden hacer muchas cosas, pues pueden tener a su alcance una variedad de prácticas, ¿vale? Nuestro objetivo es que realizando una práctica, cuando solo puedes realizar una, tengas acceso a lo mismo que si realizaras 3. Es decir, que nadie piense que tiene que acumular prácticas para poder llegar a un nivel de percepción de pagos análogo al que yo tenía con la ayuda, con el pago básico y el greening. O sea, eso también es importante, que también percibimos a veces que hay una especie de, yo recibo cartas, es que mi sector no tiene más que uno, es que me veo poco representado. No, es que no basta, o sea, bastará con uno. Es decir, que nadie piense que tiene que hacer 50.000 cosas para cobrar un ecoesquema. Un ecoesquema en una cantidad además suficientemente remuneradora, que no quiero decir con esto ni que vaya a ser igual, ni más ni menos que lo que se venía cobrando, porque la PAC es otra, ¿vale? Va a ser otro el modelo de regionalización, va a ser otro el sistema, va a ser diferente el modelo, hay 1.000 millones que están en ecoesquemas, hay una parte importante, aproximadamente un 20% del sobre que estará destinado a un pago redistributivo, es decir, la PAC va a ser otra. Por lo tanto, pensar que es que yo tengo que hacer una cuenta en la que mi saldo sea idéntico, agricultor a agricultor, a lo que yo venía cobrando, ese es un ejercicio muy arriesgado. Pero bueno, como dice el ministro siempre también, nosotros queremos hacer una reforma y no una revolución. Es decir,
vamos a intentar conseguir pues que las cantidades que perciban los agricultores sean suficientemente remuneradoras para el esfuerzo que realicen. Pero efectivamente algo van a tener que hacer. Es decir, antes, por ejemplo, un cultivo leñoso percibía el greening porque sí, se consideraba que un olivar ya era suficientemente bueno ambientalmente para percibir el 30% del greening, ¿no? Ahora eso ya no va a ocurrir. Es decir, es difícil, aunque las prácticas vayan a ser sencillas, vamos a intentar que lo sean. Algunos nos han acusado de que las prácticas que hemos propuesto eran muy complejas. Bueno, son una primera panoplia de ideas a partir de las cuales podemos trabajar y para eso se han puesto encima de la mesa. Para trabajar con el concepto de arquitectura ambiental completo, es decir, primer y segundo pilar. Vuelvo a insistir en lo mismo. Puede ser que el primer pilar baje en su nivel de exigencias, el ecoesquema, y puede ser que haya un margen para ir a más en el segundo pilar. Cuestión también muy importante, que las prácticas que diseñemos sean compatibles con la caja verde de la Organización Mundial del Comercio. Eso es, lo ha dicho la Comisión, por activa y por pasiva. Es decir, ¿de qué forma las prácticas son compatibles automáticamente con la caja verde? Si todo el mundo cobrara lo mismo, hiciera lo que hiciera, ¿vale? Pero eso nosotros no nos lo podemos plantear. En una agricultura tan variada como la española, con las diferencias que hay de agriculturas, de intensidades de mano de obra, de valor añadido bruto en las explotaciones, de formas productivas distintas, nadie está pensando en una tasa plana, como tienen muchos países de nuestro entorno en cuanto a ayuda básica a la renta. Por lo tanto, como nadie está pensando en una tasa plana, no puede haber un ecoesquema en el que todo el mundo cobre lo mismo, porque no sería conforme o coherente con un modelo de regionalización que va a continuar manteniéndose en nuestra ayuda básica a la renta. Un modelo de regionalización que, por supuesto, y ya lo hemos dicho también muchas veces, no será tan complejo como el actual, tendrá un número de regiones significativamente inferior a las 50 que ahora tiene, pero no podemos pensar en un ecoesquema en el que, o en ecoesquemas o en prácticas en las que todo el mundo cobra igual. Fundamentalmente porque no tiene sentido, y como digo, en una agricultura tan diversa. Por lo tanto, hay que trabajar para que los ecoesquemas traten de tener en consideración la ambición o las renuncias que hace cada tipo de agricultura o de agricultor cuando escoge una determinada práctica, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Y luego tenemos que adaptar, como digo, en su arquitectura y en sus importes, que toda esta parte está todavía sin terminar, sin completar, sobre todo porque no sabemos el dinero que hay que destinar. Como digo, hay que adaptar arquitectura e importes al sistema general de pagos de primer pilar. Que sean coherentes unos pagos con otros. Que si se establece, por ejemplo, degresividad, es decir, que las ayudas se paguen con importes diferentes para unas primeras hectáreas y con menos importe para otras segundas, ese tipo de instrumentos encajen bien en todos los elementos, que la ayuda redistributiva encaje también bien con los ecoesquemas y con la ayuda básica a la renta. O sea, como digo, el tema de la arquitectura es complejo y es muy difícil analizar uno solo de los elementos, como es el caso de los ecoesquemas de manera aislada. Pero bueno, lo que yo sí que quería transmitir es un poco esos mensajes. Es decir, me parece fenomenal y yo creo que estas mesas están muy bien para analizar y ayudarnos al Ministerio y a las organizaciones profesionales y a las comunidades autónomas que se reúnen con nosotros de manera habitual y que trabajan con nosotros a diseñar adecuadamente esas prácticas, pero que tampoco nos obcequemos en la práctica en sí. Es decir, que yo creo que hay muchas más cosas en las que pensar que en una práctica concreta, sino un poquito más en cómo queremos ese acceso a los ecoesquemas, cómo queremos que sea, cómo queremos que se organice. Yo tengo en la cabeza siempre una idea que sería muy sencilla. Es decir, cuando un agricultor entra a hacer la solicitud única, que entre
en su, bueno, todo esto está ya en su sistema informático del que sea, a través de su entidad bancaria, a través de su organización profesional agraria. Y cuando él selecciona su explotación, que automáticamente le dé a elegir una, dos prácticas en función del tipo de explotación o del tipo de superficie. Que elija una práctica y que el importe de esa práctica, como digo, esté en consonancia con el esfuerzo que hace ese agricultor en esa zona para realizar esa práctica. Así de sencillo lo veo yo, es decir, de sencillo o de complicado, pero me refiero a que yo creo que hay que tratar de evitar que la gente empiece a tomar decisiones sobre qué tengo que hacer para cobrar ocho esquemas, que no va a ser así, es decir, que va a ser mucho más sencillo que todo eso. ¿Qué tipo de explotación tiene usted? Puede elegir entre estas dos prácticas, entre tres prácticas, dos prácticas, por ejemplo, y una complementaria, por ejemplo, en relación con la reducción del uso de insumos, ¿vale? Que esas son universales para todos los cultivos y para todo. Pero, como digo, no nos compliquemos demasiado la existencia en este sentido. Y bueno, termino agradeciendo otra vez a la AETC y a Interpan el haberme permitido compartir estas reflexiones y pues deseando a todos los participantes una jornada pues muy provechosa y que por supuesto aquí seguimos abiertos para continuar recibiendo aportaciones. Hemos recibido muchas muy valiosas de muchas de las organizaciones que hoy están participando en esta jornada y yo quiero animaros a todos a continuar en este excelente clima de colaboración. Muchas gracias a todos.